En charlas informales, creemos que la falta de diálogo es el detonante de situaciones no gratas. No tenemos la intención de debatir qué idea es la mejor, sino de comprender distintos puntos de vista a través del diálogo. Muchas gracias por escucharnos. Hola amigos, buenas tardes. Aquí cambiándoles abruptamente de tema. He recibido o he escuchado muchos mensajes sobre el tema de que las personas no debemos de opinar en redes sociales ni en público. Las personas, me refiero al ciudadano en común, al ciudadano de a pie. Y estas opiniones las dan personas profesionistas con doctorados. Y yo aquí hago pues un alto porque yo en lo personal siempre he sentido que es muy importante que las personas opinen, que den su opinión y que hablen. Y bueno, la razón por la que algunos profesionistas y gente con grandes estudios están en contra de esto es porque confunden al público, se confunde la gente, etcétera. Y aquí yo quisiera hacer como mi intervención de opinión porque cuando un profesionista dice, cuando una persona con grandes estudios dice, bueno, no está bien que la gente opine sobre temas, es como subestimar la capacidad de criterio, de pensamiento crítico de las personas, del ciudadano de a pie. Entonces, aquí significa que todas las personas, bueno, no todas, pero muchas personas profesionistas con grandes estudios, con grandes niveles de estudios, están subestimando al ciudadano de a pie, al criterio, a la capacidad de pensar, de observar y de entender el mundo como lo podamos entender, no como se nos antoje la gana, sino como lo podamos entender según nuestros estudios, nuestras culturas, nuestras vivencias, etcétera. Entonces, nada, aquí este comentario se me hizo interesante también para abordar. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Tú crees que es importante que el ciudadano de a pie emita una opinión sobre algo? ¿O como los grandes intelectuales o los grandes profesionistas con grandes estudios, es mejor que el ciudadano de a pie no opine en redes sociales y se quede callado? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Hola, un saludo a todos. Bueno, yo no sé quién se atrevió a lanzar a redes sociales semejante afirmación. Eso es precisamente el fundamento de las tiranías y de los dogmas, que nadie opine nada más nosotros. Esa ha sido la táctica utilizada por todos los gobernantes autoritarios a lo largo de la historia. La opinión única, válida y verdadera es la de los supuestos expertos. Pero es un pecado contra la democracia y además contra la verdad. Imagínate que en la época de Ptolomeo, que decía que la Tierra era el centro del universo, no hubiera habido quien se opusiera a semejante barbaridad, porque eso es lo que era, más que tontería, era una barbaridad. Afortunadamente hubo voces críticas que investigaron y bueno, se dieron cuenta que la Tierra es absolutamente un punto diminuto en el espacio y no es centro absolutamente de nada. Yo creo que la libertad de expresión está claramente establecida en la Constitución, es uno de los apoyos que da el gobierno a la gente de a pie, a la gente del pueblo. Yo puedo expresar lo que yo quiera. No importa que mi opinión sea contraria a la del supuesto más sabio del país. Puedo expresar mi opinión. Además, no hay otra forma de crecer. Si uno quiere desarrollarse, se tiene que equivocar. Y por cierto que lo que hoy son verdades comúnmente aceptadas, a la vuelta de unos años son las tonterías del pasado. Así como vemos toda clase de ignorancias en ciertas materias en la época de los griegos, del Renacimiento, de la Ilustración, etcétera, así nos van a ver. Vaya a seguir viva la humanidad, porque en una de esas se les ocurre una guerra nuclear y bueno, se acabó el baile, ¿no? La vida es un riesgo y nos tenemos que arriesgar a escuchar en ocasiones opiniones que incluso nos pueden convencer. Y la verdad es que la existencia no nos perdona los errores. Nos equivocamos, los pagamos. Pero no hay otro camino. Tenemos que equivocarnos. A veces acertamos, tal vez la menor parte de las veces, pero a veces acertamos. Y ya ni siquiera podemos estar seguros de que el último grito de la verdad lo tenga que decir la ciencia, porque también la ciencia se equivoca, o por lo menos no es muy completa. Ya lo decía Feyerabend,
el filósofo alemán de la ciencia, que muchas veces es mucho más útil para resolver un problema la superstición que supuestos datos científicos que terminan por desordenar más cualquier asunto. Lo mismo en psicología. Recuerdo que había un psicólogo freudiano, Ferenczi creo que se llamaba el señor, si mal no recuerdo, pero decía que muchas veces para la salud mental es mucho más efectivo un cura que un psicólogo, porque va a depender mucho de la persona, de su circunstancia, de las confianzas, de las fees depositadas, y probablemente la ciencia no siempre funciona igual para todo mundo. Desde luego, una persona que está más informada, que tiene más educación, tal vez no caiga en errores de supuestos medicamentos milagrosos que le quitan a uno desde una gripa hasta la peor de las enfermedades. Y claro, en la desesperación uno puede sentirse tentado a tomar alguno de esos menjurjes. Pero bueno, entre más educación haya, la gente es mucho más escéptica en ese sentido y va a tener mucho más cuidado en confiar su salud a esos brujos milagrosos que todo lo resuelven. Pero incluso en medicina hay errores graves. Yo vi un documental en YouTube acerca de la cantidad de gente que muere, no por la enfermedad, sino por la cantidad de medicamentos, muchas veces mal diagnosticados los problemas, que terminan por matar a la gente, y son las medicinas, no la enfermedad. Y era un porcentaje muy alto, esto en Estados Unidos. Ahora, que yo creo que la expresión libre se debe permitir. Simplemente si alguien tiene sentido común, bueno, no se lo va a creer. Y me refiero concretamente al caso que salió hace unos 15, 20 días de unos militares norteamericanos de la Fuerza Aérea que afirman haber visto ovnis, o como se llamen ahora, no recuerdo el nombre, que tienen unas pruebas todavía menos contundentes que las que tenía Ptolomeo para afirmar que el centro del universo era la Tierra. Salen unos videos ahí muy dudosos, en donde prácticamente no se ve nada y uno dice, bueno, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el ovni? Pues por ningún lado, son fantasías. Curiosamente, ese tipo de informaciones tiene una alta cantidad de consumo, pero estoy seguro que a la hora de poner en práctica algo semejante nadie se atrevería. Entonces yo no veo por qué no permitir que la gente diga sus verdades, sus tonterías. Yo mismo puedo estar diciendo muchas tonterías, pero bueno, me lo permiten las leyes, me lo permite la sociedad, no veo por qué le voy a hacer caso a unos supuestos intelectuales de mucho prestigio que muy probablemente me podrían llevar a una catástrofe total. Lo mejor es no hacerle caso a nadie y por uno mismo tratar de llegar a las propias conclusiones. Porque caer en desgracia por opiniones ajenas, prefiero ser yo mismo el que creo el propio camino de mi destrucción que permitirle el honor a otro desconocido que tal vez opine tonterías. Entonces, lo mejor es atenerse a lo que uno cree, a lo que uno considera y a lo que uno analiza, al nivel que sea. Yo les pondría un tache a estos señores que dicen que nada más los expertos deben hablar. Imagínate en política, sería terrible. De hecho, en cualquier tema, no solamente en política, pero es el que más codicias conlleva y por lo tanto es más peligroso.